que entre. Es la primera vez que tenemos esta reunión. Mi nombre es Néstor Conti, yo soy el adjunto a cargo de la cátedra con el doctor Simas. Conmigo van a tener clases los días martes, intercalados con el doctor Simas, para todas las comisiones juntas. Los temas que vamos a dar nosotros forman parte del examen de cada una de las comisiones, ¿sí? Nos vamos a poder ir comunicando por este medio, por el Facebook, o por el correo electrónico, cualquiera que quiera escribir o consultar. El correo electrónico mío está puesto en el Facebook, y si no, tomen nota, es njc313@gmail.com. Cualquier cosa, si no me lo preguntan, lo anoto ahí en el chat y les queda registrado. Bien, no sé si tomaron conocimiento del mensaje del otro día, que les había pedido que lean un trabajo que está subido en el Facebook, del Bien Jurídico Vida. ¿Tuvieron posibilidad de verlo? Sí. La mayoría sí, ¿lo han podido leer? Bien, entonces, antes de empezar a hablar del Bien Jurídico Vida, yo les quería preguntar a ver si con los demás profesores ya empezaron a ver el desarrollo de los delitos en particular, si han visto una introducción a la parte especial. En alguna de las comisiones sé que lo dan, en otras no recuerdo. Díganme ustedes a ver si vieron la estructura de cómo se estudian los delitos. Hola. En la comisión 3, buenas tardes, en la comisión 3 el doctor Gustavo Marcellac dio delitos contra la fe pública, y el doctor Javier Arriola empezó dando, que ya nos dio un trabajo práctico, de delitos contra la integridad sexual. Está bien. ¿Y les explicaron la forma o la metodología de estudio de cada delito en particular? ¿No? Bien. ¿Se acuerdan, o mejor dicho, no se acuerdan, no, van a tener que recordar, que van a tener que repasar, sino para que les sea más accesible la metodología de estudio, todo lo que vieron en Penal 1? Si ustedes recuerdan, en Penal 1, ustedes estudiaron lo que se llama teoría del delito, ¿sí? Con sus 4 categorías analíticas: la acción o conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. El estudio de la parte especial, a lo que nosotros nos vamos a abocar en esta materia, es a estudiar concretamente la segunda de esas categorías, la tipicidad. Nosotros vamos a estudiar los tipos penales en particular. Todo lo que ustedes vieron en parte general, que es la parte del libro primero del Código Penal, es aplicable a todos y cada uno de los delitos de la parte especial, con más las leyes complementarias. Pero en mi caso la idea es presentarles una metodología de estudio respecto de todos los delitos, porque se puede aplicar a todos y cada uno de los delitos sin importar de qué bien jurídico se esté hablando y demás. Si a ustedes les sirve, buenísimo; si no, me dicen y lo vamos tratando de cambiar. Pero el desarrollo de los delitos en particular, y lo van a ver con la mayoría de los profesores que tengan clases, o en cualquiera de los libros que puedan leer, que se sigue más o menos esa estructura, es, en primer lugar, lo que tienen que analizar es el bien jurídico del que estén hablando. Lo primero que se estudia es el bien jurídico. ¿Por qué se estudia el bien jurídico? Porque las conductas que vamos a analizar después para saber si son delitos o no son delitos, tienen relación estrecha y directa con ese bien jurídico que estamos estudiando. Si nosotros vemos delitos contra las personas, que es lo que van a ver en la primera parte con Simas y conmigo, vamos a ver delitos contra la vida, vamos a ver delitos contra la integridad física, vamos a ver delitos contra la salud, y lo que nosotros tenemos que precisar en primer lugar es cuál es el alcance del bien jurídico, para saber cuándo una conducta lo lesiona, lo destruye o lo pone en riesgo, ¿sí? Luego de determinar cuál es el alcance del bien jurídico, vamos a pasar a analizar la tipicidad. ¿Ustedes se acuerdan que la tipicidad se divide en 2 partes? Sí, objetiva y subjetiva. Bien, nosotros vamos a analizar exactamente eso. En primer lugar, siempre la tipicidad objetiva. Y dentro de la tipicidad objetiva,
todo aquello que ustedes estudiaron en la parte general. ¿Qué tenemos que ubicar en la tipicidad objetiva? Los sujetos intervinientes en el delito, la conducta típica, la relación de causalidad entre esa conducta y el resultado, por lo tanto el resultado va a ser importante en los delitos donde aparezca. Todo eso, los elementos normativos de recorte, todo eso lo vamos a estudiar en la parte objetiva. Una vez que tengamos completa la parte objetiva, recién ahí vamos a poder analizar cuál es el aspecto subjetivo de la conducta de que se trate. Una vez que tengamos todo completo, vamos a poder determinar si en el caso en que estemos analizando hay delito o no hay delito, porque ustedes recuerdan que si alguno de los tipos penales o alguna de las conductas cuando se ponen a analizar hay algún elemento del aspecto objetivo o algún elemento del aspecto subjetivo que falta, va a haber un caso de atipicidad, objetiva o subjetiva. ¿Recuerdan eso? Yo, particularmente, les voy al margen del tema que vamos a empezar a ver hoy, les voy a pedir que en el Facebook hay un trabajo que escribí hace un tiempo que se llama Problemas de imputación en los delitos objetivamente complejos y subjetivamente calificados por el resultado. ¿Por qué? Porque vamos a ver muchos delitos que presentan una estructura, desde el punto de vista de la tipicidad, compleja. Si ustedes recuerdan, generalmente se estudia el delito en la parte general, ubicando conductas de manera individual. Siempre se trata de usar el homicidio como ejemplo para estudiar los distintos temas de la parte general. En función de eso, nosotros sabemos que si desde el punto de vista objetivo tiene una conducta, los delitos pueden ser, de acuerdo a esa conducta, de acción simple o de acción compuesta. Un delito de acción simple es el robo, el homicidio, la privación ilegal de la libertad y demás, sin perjuicio de la cantidad de conductas o movimientos o diagrama de conducta que tenga que llevar a cabo el sujeto. El factor final de la conducta es uno solo. Ahora, cuando el legislador prevé a nivel típico más de una conducta, los delitos ya son complejos. Están los de acción compuesta y los delitos complejos, aquellos que prevén en el aspecto objetivo más de una conducta. Esto ustedes ya lo tienen que traer de la parte general, pero lo traigo a colación porque de la misma forma que hay delitos de acción simple o delitos de acción compuesta desde el punto de vista objetivo, van a ver que subjetivamente esos delitos, de acuerdo a la doctrina tradicional, pueden ser dolosos o culposos, o en algunos casos preterintencionales, o en algunos casos calificados por el resultado. Yo les voy a pedir que para las próximas clases traten de leer ese trabajo porque hay muchos delitos, particularmente en el aborto vamos a empezar y en el homicidio también, que subjetivamente presentan estas características. Tienen más de un aspecto subjetivo que confluyen en un mismo tipo penal. ¿Está? Acuérdense, ese trabajo es para las próximas clases. Hoy vamos a focalizarnos, para poder arrancar, en el bien jurídico vida. Ustedes me dijeron que tuvieron posibilidad de acceder al trabajo y que tuvieron posibilidad de leerlo. Dígame alguno de ustedes si no lo leyó, como para tener idea, si lo puedo ir desarrollando así más distendidamente o hay que focalizar bien en algunos aspectos del trabajo. Y los que leyeron el trabajo, díganme qué interrogantes les genero y demás para comenzar a partir de esas cuestiones. La idea, más allá de que sea un Zoom, por eso les pedí a todos, más allá de que les pedí a todos que estuviesen con la camarita habilitada, porque eso es lo que permite las capturas por las asistencias y todo que toma CIMAS, la idea es que esta reunión que tenemos por esta vía pueda tratar de ser lo más parecido a una clase presencial, así que la idea es que participen ustedes, cada uno a su tiempo, sin superponerse para no distorsionar la clase, pero la idea es que participen, ¿sí? Entonces, hola, profesor. Buenas Yo tardes. no lo pude leer el trabajo. ¿No lo pudiste leer? Bien, no. Vamos a partir de eso. ¿Alguno de los que lo haya leído lo ha comprendido cabalmente? ¿Le ha generado alguna duda? ¿Tiene alguna cuestión que tengamos que tomar nota de ninguna manera dejar de tratar esa cuestión? Sí. Profesor, yo lo leí y
dar bien segura, diferenciar bien los momentos que marcan el momento del nacimiento, porque ahí es a veces donde se complica para saber, Bien. y puede ser. Fundamental entonces saber los momentos. Bien, vamos a arrancar de ahí entonces. El bien jurídico vida no es el bien jurídico más importante como la mayoría sostiene. Lo que pasa es que sin el bien jurídico vida no hay ningún bien jurídico que tenga relevancia porque no se pueden disfrutar. Por eso la vida está considerada por el legislador penal argentino como uno de los bienes jurídicos más importantes. ¿Cómo sabemos cuáles son los bienes jurídicos importantes o cuál es el grado de importancia que le da el legislador? En primer lugar, por las escalas penales, porque si yo tengo que destruir el bien jurídico vida, tiene una escala penal de hasta 25 años de prisión, y en algunos supuestos, cuando concurren algunas circunstancias que tienen que ver con los sujetos, con los modos de comisión, con las finalidades y demás, tiene hasta prevista la pena perpetua, la pena absoluta, y después vemos que el delito de aborto tiene una escala penal que puede llegar a los 4 años, que puede llegar a los 6 años, que los delitos de lesiones pueden tener una pena de 1 año, que pueden tener una pena de 6 años, que pueden tener una pena de 10 años de prisión. Por una cuestión comparativa nos damos cuenta que el bien jurídico al que se le da preeminencia es la vida humana. Por lo tanto, es de suma trascendencia estudiar qué es la vida para el derecho penal. La vida para el derecho penal se divide en dos: la vida de la persona y la vida del feto, que no es lo mismo. La vida del feto existe desde el momento del origen mismo de la vida, que ahora vamos a determinar cuál es, hasta el momento del nacimiento, que también vamos a tratar de precisar cuándo ocurre. En ese periodo de tiempo, el bien jurídico que existe es la vida del feto. Cualquier ataque a ese bien jurídico constituye el delito de aborto. Luego de nacida la persona, a partir de ese momento existe la persona, a partir del nacimiento, hasta el momento de la muerte, que también tenemos que determinar cuándo es que ocurre, existe otro bien jurídico que es la vida de la persona humana. Cualquier ataque a ese bien jurídico vida constituye el delito de homicidio o su tentativa. ¿Sí? Entonces, los momentos trascendentes respecto del bien jurídico vida son 3. 1, el origen de la vida. 2, y esto no es filosófico, por supuesto, no estamos hablando de derecho penal. El origen de la vida. 2, el momento del nacimiento, que marca simultáneamente dos cosas: el fin de la vida del feto como bien jurídico y el origen de la vida de la persona humana como bien jurídico. Y el tercer momento es la muerte de la persona humana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cualquier ataque contra ese bien jurídico ya va a ser inexistente. Cualquier ataque contra una persona cuando la persona ya murió es un ataque contra un cadáver, por lo tanto no es delito, porque no existe bien jurídico. Entonces, el primer momento tenemos que es el origen de la vida humana. El origen de la vida humana ocurre, desde el punto de vista biológico, en el momento de la fecundación del óvulo femenino por parte del espermatozoide masculino. Así me lo explicaron en biología cuando iba al secundario. Pero a su vez lo estuve repasando con los libros de medicina legal. ¿Y qué implicancia tiene? Profe, Sí, perdón, una pregunta. Sí. Yo vi que en el trabajo, lo leí más o menos así por arriba, que hay 3 teorías y que se toma la de fecundación, ¿no? Ahí vamos. Okay. Vamos a ver cada uno de los momentos, cuáles son las distintas posiciones que se pueden tomar y vamos a ver por qué. Ustedes después van a poder elegir la que quieran, pero la van a tener que defender siempre, ¿sí? Vamos a ver gracias. que tienen más fundamentación que otra y tienen más asidero legal que otra. Entonces, si biológicamente la vida comienza con la fecundación del óvulo por el espermatozoide masculino, porque a partir de ese momento se forma el huevo cigoto, ese momento que biológicamente, ni hablar desde el punto de vista teleológico, es el momento del origen de la vida humana, no es determinable por parte del derecho penal. ¿Por qué? Porque no es determinable por parte de la ciencia. La fecundación, que así se le llama
a la unión del óvulo con el espermatozoide, no es verificable desde el punto de vista médico. Por lo tanto, no puede ser punto de partida para el derecho penal. ¿Por qué no es verificable? Porque esa fecundación, también llamada concepción, y les recalco esto porque el término concepción en el seno materno es trascendental para el derecho penal, porque es de raigambre constitucional, pero vamos a ver cómo se interpreta, porque la concepción ontológicamente es precisamente la fecundación. La primera teoría que hay es la de la concepción o fecundación, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. El problema que tenemos es que, como les decía recién, ese momento no es verificable para la ciencia, por lo tanto no es relevante para el derecho penal. ¿Por qué no es verificable para la ciencia? Porque la fecundación no se puede detectar con ningún medio científico. Por eso, la segunda teoría que sigue es la teoría de la anidación. ¿Y qué significa esto? Ustedes deben haber escuchado, deben haber tenido algún tipo de experiencia personal o cercana. Los test de embarazos que se hacen es para detectar una hormona en el cuerpo femenino. Los análisis de sangre se hacen para lo mismo. Esa hormona, que no me voy a acordar nunca cómo se llama, en el trabajo está escrito, pero yo nunca me acuerdo el nombre, se detecta con un análisis que se llama SUDbeta. Ese análisis es lo que se produce en el test de embarazo que se vende en las farmacias. Y eso detecta la presencia de una hormona, que es la hormona que genera la placenta. Esa hormona se genera a partir del momento en que el óvulo fecundado se anida en las paredes del útero. A ese momento se lo llama anidación. Y ese es el primer momento en que la ciencia puede determinar la existencia de un embarazo. ¿Sí? No antes. A partir de ese momento y después. Esa es la teoría de la anidación. Después tenemos otras teorías que ahora la vamos a ver, pero yo lo que quiero que ustedes rescaten es que los textos constitucionales hablan de la concepción en el seno materno. Esto importa dos cosas fundamentales. En primer lugar, que la concepción fuera del seno materno no da origen a un embarazo. Por lo tanto, los embriones que se obtienen de laboratorio no pueden ser considerados fetos. ¿Sí? La ley argentina no tiene regulación al respecto, por lo menos desde el punto de vista del derecho penal. Entonces, un óvulo fecundado por un espermatozoide fuera del seno materno no es un feto. No hay vida para el derecho penal. Y por el otro lugar, la concepción dentro del seno materno, como vimos que biológicamente no se puede probar en ese preciso instante, necesariamente tenemos que esperar al momento de la anidación, que es el momento a partir del cual la ciencia nos va a poder brindar las herramientas necesarias para poder acreditar la existencia de la vida. A partir de ese momento se considera que hay vida. Vida del feto. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Bien. El momento de la concepción en el seno materno para respeto de la Constitución Nacional y de los pactos internacionales incorporados a ellas es el momento de la concepción con anidación. Si no hay anidación, no podemos hablar de concepción porque no se puede probar, pero para respetar el texto constitucional tenemos que decir que el origen de la vida es el momento de la concepción en el seno materno, y el momento de la concepción en el seno materno no es otro que el de la anidación, por más que biológicamente ya hemos visto que la concepción es otra cosa y es anterior. ¿Está? El problema es que ese momento no lo podemos determinar. Entonces, el origen de la vida para nosotros va a ser la concepción en el seno materno, que es el momento de la anidación. Eso responde al texto legal y eso responde al texto constitucional. Ahora, hay una teoría diferente con respecto a esta que avanza temporalmente en cuanto al momento. Y yo me voy a detener ahí y voy a volver sobre esta teoría una vez que veamos los momentos de la muerte, porque se relaciona por una cuestión de sincronicidad y de lógica con uno de los momentos de la muerte, que es la muerte cerebral. Es esta teoría la que dice que el origen de la vida humana, de la vida del feto, comienza con la formación del surco neuronal. ¿Sí?
Después lo volvemos a ver. Y esto tendría cierta relevancia en la discusión parlamentaria con el proyecto de reforma del Código Penal, que es lo que se está evaluando a los efectos de prolongar los periodos por los cuales podría llegar a considerarse impune lo que hoy se considera aborto. Pero bueno, eso lo dejamos para más adelante porque no es texto legal hoy en Argentina, y la teoría de la que estamos hablando vamos a volver a tratarla después de ver el momento de la muerte cerebral, para que ustedes no se confundan y no se vayan de hilo. ¿Hasta acá me siguen? ¿Tenemos claro entonces cuál es el momento del origen de la vida para el derecho penal? ¿Sí? Bien. El segundo momento relevante para el derecho penal en cuanto a la vida es el momento del nacimiento. Y quizás sea el momento más difícil de determinar, porque acá depende la postura que se siga, biológica o doctrinaria, científica o filosófica, cobra relevancia y cobra trascendencia, porque el ataque a un ser vivo en ese momento, por una cuestión de posición que nosotros afrontemos respecto de esa decisión, puede ser o un aborto o un homicidio. Miren la relevancia que tiene. O una pena de 4 años o una pena de 25 años. Con respecto al momento del nacimiento, hay bastantes teorías, o hay bastantes posturas, o hay bastantes momentos dentro de ese proceso, porque el nacimiento no es un momento, el nacimiento es un proceso. Deben haber escuchado reiteradas veces y en otros ámbitos hablar de que el embarazo es el fruto de la concepción y distintas modalidades de llamarlo, pero esto lo traigo a colación porque tiene que ver con un aspecto biológico del cuerpo de la mujer. La mujer, cuando queda embarazada y desarrolla en su vientre la placenta, que es donde acuna el feto, esa placenta se va desarrollando y va evolucionando y va madurando como si fuese un fruto. Por eso les traje a colación este refrán, o esta forma de decirlo. Ese proceso llega un momento, luego de un periodo de tiempo, que alcanza su madurez y genera, o debería generar en la mayoría de los casos, la expulsión del fruto maduro. ¿Sí? Que es el momento donde debería comenzar el nacimiento. Esto no siempre es así, porque no siempre naturalmente ocurre de esta forma. Lo que sí ocurre naturalmente es que luego de la fecundación y de la anidación del óvulo fecundado en el útero materno, se va desarrollando la placenta, va creciendo la placenta, va madurando la placenta hasta que la placenta está madura y luego necesita ser expulsada porque comienza a envejecer. Y puede ser hasta contraindicado para la salud de la madre, la permanencia mucho más tiempo de lo necesario dentro del organismo. Este proceso, que insisto, va desde que el feto está en condiciones de nacer hasta el momento en que está fuera del cuerpo de la madre, es un proceso que puede durar minutos, horas, días y en algunos supuestos hasta semanas. Ese periodo, ese proceso del nacimiento, es lo que nos tiene que deparar mayor atención, porque el ataque contra ese bien jurídico, insisto, puede ser aborto o puede ser homicidio, depende de la posición que se tome. Hay algunos autores que sostienen que el nacimiento comienza cuando comienzan los trabajos de parto. Algunos autores dicen, y los trabajos de parto comienzan con las contracciones. Entonces, vamos más atrás. El problema está en que cualquier persona sabe, y si no sabe puede averiguarlo, con alguien de la familia o con algún médico que pueda consultar o mirando simplemente televisión, que las contracciones no son el inicio de ningún proceso, porque una mujer puede tener contracciones a partir de los 2 o 3 meses de embarazo, y eso no quiere decir que el feto vaya a salir de su vientre. Razón por la cual las contracciones no son un indicador inequívoco del comienzo del nacimiento. Puede ocurrir muy distante a aquel momento. Molinario es un autor clásico argentino que tiene un
y Aguirre Barrio, que era el que lo actualizaba, tenía un ejemplo que era muy gráfico con respecto a esto. Él decía que hay los autores que sostienen esto, que con el comienzo de las contracciones comienza el proceso de parto y demás, no tenían en cuenta que hay muchas mujeres que quizás estando cerca de la fecha de parto, comienzan con dolores de contracciones y demás, y preparan el bolso y van a la clínica o al hospital y esperan que nazca el bebé, y por ahí no hay dilatación, por ahí todavía no es el momento, la mandan a la casa de nuevo a seguir con el trabajo de parto y todo eso, y eso puede demorar muchas horas, puede durar días, incluso semanas. Y él lo comparaba con, no es lo mismo preparar las valijas para irse de viaje que subirse al avión y hacer el viaje. Y esto es algo parecido. No se puede considerar que el momento del nacimiento tiene su origen en ese instante, porque eso es equívoco. Entonces, si sorteamos ese momento y dejamos de escuchar a quienes nos dicen que el nacimiento comienza con los primeros dolores de parto, tenemos que ir a un aspecto más biológico y ver el proceso de nacimiento cuando puede constatarse fehacientemente que comienza. Y ahí tenemos otros que dicen, bueno, el nacimiento comienza con los primeros intentos de expulsión. ¿Cuáles son los primeros intentos de expulsión? Cualquier médico dice que el primer intento de expulsión de un feto del organismo de la madre es la coronación. La coronación se le dice cuando el feto se coloca con su cabeza en el cuello del útero para luego ser expulsado por allí, por el canal de parto. El tema es que hay algunos fetos que nunca se coronan y hay otros que están coronados desde el mes o los 2 meses, cuando ya pudieron llegar a esa colocación. Por lo tanto, ese no es otro momento, es otro momento que es equívoco para determinar el comienzo del nacimiento. Hay quienes dicen, bueno, sigamos avanzando en el proceso de expulsión, a ver cuál es el otro momento. El comienzo de los dolores de parto, no. La coronación del feto, tampoco. El comienzo de expulsión, bueno, ahí ya tenemos un proceso en un estado más avanzado, el proceso de expulsión. El proceso de expulsión, como muchos pueden saber, puede durar, insisto, segundos, minutos, horas o días. Depende del organismo femenino. ¿Por qué? Porque un parto puede durar minutos o puede durar horas o puede durar días. No sé, quien haya presenciado algún parto alguna vez como sujeto activo o como partícipe lo puede haber corroborado, de haber visto televisión lo puede corroborar también. Razón por la cual el primer intento de expulsión no es un momento equívoco de nacimiento de parto, de nacimiento de la persona. ¿Por qué? Porque si empiezan las contracciones, el feto está coronado y comienza el proceso de parto, darle muerte a ese ser no es un homicidio, sigue siendo un aborto, porque ni siquiera tenemos visualización de la persona. Entonces aquí vienen los que dicen, no, está bien, ese momento no alcanza. ¿Cuál es el momento donde sí podemos precisar el límite entre la vida del feto y la vida de la persona? ¿Cuándo empieza el nacimiento? Con la primera visualización del feto. Y esto ocurre generalmente en los procesos de parto natural, porque ahí vi que me preguntaban por la cesárea, que es el proceso de parto artificial, ocurre cuando comienza a salir por el canal de parto el feto. Lo primero que suele visualizarse generalmente cuando el parto no viene complicado es la cabeza. Ahora, destruir ese bien jurídico en ese momento, ¿es homicidio o es aborto? Todavía no tenemos ni visualización completa, ni podemos acreditar la existencia de un ser independiente. Y les adelanto por qué esta posición no es viable jurídicamente. Porque cuando veamos el delito de aborto, no sé si llegaremos hoy, si no lo vamos a ver la clase que viene, el delito de aborto necesita como elementos, en primer lugar, que haya una mujer embarazada, que va a ser un presupuesto necesario si estamos hablando de una situación de parto. En segundo lugar, necesita de la existencia de un feto vivo, que también quizás podamos tenerlo acreditado o no. Y en tercer lugar, que ese feto sea muerto por parte del autor.
El problema es que nosotros acá todavía no podemos hablar de homicidio porque no sabemos si el feto puede estar o no con vida, o puede nacer o no con vida la persona. Por lo tanto, este momento de la primera visualización tampoco resulta ser un momento que sea un indicador inequívoco de que hay una persona ya nacida. A partir de ahí tenemos autores que sostienen que el momento en que existe persona, deja de existir feto y pasa a existir la persona, es el momento de la visualización completa. Es decir, parto natural o parto artificial cuando se extrae al feto del cuerpo de la madre. En ese momento tenemos un ser diferente visualmente al de la madre. Y esto puede presentar algunos rasgos de inequivocidad y otros que no. Y vamos a ver por qué. Porque a esa postura vienen otros autores y dicen, no, está bien, yo tengo una persona que está separada del cuerpo de la madre, pero no está completamente separada, porque para eso hace falta cortar el cordón umbilical, que es el momento donde existe la separación completa. Entonces, la visualización completa no es lo mismo que la separación completa. Y ahí se puja, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista biológico, cuándo se considera que hay persona o no hay persona, porque ¿cuándo ocurre el momento de la respiración autónoma? Ese es otro de los problemas biológicos que cuesta determinar como un rasgo inequívoco para poder determinar la existencia de persona o no. Hay ocasiones donde el ser, nuevo ser, respira aún antes del corte del cordón umbilical. Todos sabemos que mientras está en el interior del cuerpo de la madre, un feto respira y se oxigena por el cordón umbilical. Todos los sistemas circulatorios, sanguíneo y respiratorio, se nutren a través del cordón umbilical. Cuando se extrae el feto del cuerpo de la mujer, se corta el cordón umbilical y el feto pasa a ser persona y a cobrar vida de manera autónoma. Pero para eso necesita respiración autónoma. El tema es que, si bien en la mayoría de los casos eso comienza a ocurrir luego de cortado el cordón umbilical, existen supuestos donde el bebé, el ser nuevo, comienza a respirar y comienza a tener actividad circulatoria sanguínea aún antes del corte del cordón umbilical. Entonces, acá tenemos el punto en cuestión. ¿Consideramos que hay vida antes del corte o después del corte del cordón umbilical? Pero sí dejamos de lado que la primera visualización no puede ser el momento del nacimiento. Como mínimo necesitamos la visualización completa. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera tenemos constatación de que hay una persona diferente a la de la madre. El feto se desarrolla a expensas de la madre y dentro de la madre, pero la persona, la nueva persona, tiene vida de manera autónoma la madre. ¿Qué tiene a favor la postura de considerar que la persona nace al momento de la respiración autónoma? Que es muy fácil determinar cuándo hay vida y cuándo no hay vida. Si se le da muerte a un ser en ese instante, hay una simple operación de autopsia que permite determinar si el feto dejó de ser feto y se convirtió en persona o no, con el corte de una, así se hace, se corta una rodajita del pulmón y se lo pone en un vaso de agua. Si flota quiere decir que respiró, si no flota no respiró. Entonces, para quienes sostienen que la respiración autónoma es el primer instante de vida y a partir de ese momento hay persona y deja de haber feto, ese es el fundamento biológico más importante que tienen, la facilidad con que se demuestra la existencia o la precisión del cambio de bien jurídico. Bien jurídico feto, bien jurídico persona. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Bien. El problema que se presenta, que yo hace un montón de años hice un trabajo respecto de esto y tenía esta posición, siguiendo lo que dicen Molinario y Aguirre Barrio,
Pero después una vez me presentó un caso que me hizo rever esta situación, porque ustedes deben haber escuchado, hay un montón de casos donde un embarazo puede venir con complicaciones, o un parto se puede presentar con complicaciones, y puede ser el bebé extraído de la panza de la madre, y puede ser colocado en un incubador y puede ser asistido mecánicamente para que respire y para que funcione su sistema circulatorio sanguíneo, y ese ser vivo, nuevo, puede incluso hasta vivir un periodo prolongado de tiempo en esas condiciones. Y quienes sostienen que el momento del nacimiento de la persona es la respiración autónoma, van a estar durante todo ese tiempo viendo un bebé en una incubadora que sigue siendo un feto. ¿Se entiende esto? Entonces, les repito, la importancia que tiene que ustedes tomen posición al respecto y la sepan defender. Porque el día de mañana, siendo jueces, fiscales, defensores, abogados particulares o lo que sea, frente a un caso en particular, van a tener que tomar una posición para poder defenderla. Y lo que tiene más importancia, estas son las dos posiciones más relevantes con relación a este momento. Quienes sostienen que se necesita la respiración autónoma y tienen un fundamento biológico importantísimo para poder determinarlo, porque la prueba es muy sencilla y fehaciente, pero por otro lado nos podemos encontrar con supuestos donde se torne tan absurdo como decir que una persona chiquitita que está en una incubadora asistida durante semanas o meses, a lo que los padres le van a hablar, los médicos asisten y demás, siga siendo considerado un feto. Entonces, ahí la posición está en determinar si ustedes siguen la postura de que la primera visualización completa es el momento del nacimiento, o requieren además la respiración autónoma, sabiendo que la respiración autónoma no depende necesariamente del corte del cordón umbilical. Puede coincidir incluso con la visualización completa. En mi caso particular, yo considero que el momento del nacimiento es la primera visualización completa del feto que se convierte en ese momento en persona, precisamente por estas argumentaciones que estamos hablando. Ese es el momento del nacimiento. Destruir ese bien jurídico, antes es aborto, luego es homicidio. ¿Entienden la relevancia de determinar con precisión cuál es el momento? A esto me refería cuando los introducía en este tema hoy. Entonces, origen de la vida, nacimiento. El tercer momento que vamos a analizar y que tiene relevancia es el momento de la muerte. Antes de pasar al momento de la muerte, quiero que primero voy a ver acá lo que me estuvieron escribiendo y después les voy a pedir, por favor, que me pregunten o que me digan si entendieron todo, si necesitan repasar algo, porque la metodología, me hago un paréntesis acá, la metodología que vamos a desarrollar es esta. Antes de la clase yo les indico cuál es el material de lectura y qué tema vamos a ver. En la clase desarrollamos todo lo que ustedes necesiten, todo lo que yo pueda hablar, todas las dudas que ustedes tengan. La clase siguiente vamos a tener 4, 5, 10 minutos, los que necesiten, para que ustedes se saquen la duda de lo que puede haber quedado de la clase anterior. Ese tema después no se ve más hasta el parcial. ¿Sí? Entonces, si mientras yo aprovecho para ver los mensajes que me mandaron por acá, ustedes piensen si tienen alguna duda o si les quedó claro, así lo repetimos, y después seguimos con la muerte. ¿Sí? María Belén Obaica. ¿Quién es? María Belén. Yo, profe, tengo la cámara rota, por eso no Bien. estoy mostrando. Eso te preguntaba. Vos me preguntabas acá, ¿se te había cortado en el momento donde hablaba de la visualización completa? Claro, sí, ¿Llegaste a entender después? Más o menos, quizá me perdí en esa parte en que mencionaba que no era lo mismo visualización completa que separación completa. Bien, lo repetimos entonces. Visualización completa o separación completa no es lo mismo, porque cuando vamos a llamarlo bebé,
para que suene bien, cuando el bebé es extraído del cuerpo de la madre y sale completamente de la madre, tenemos la primera visualización completa, ¿sí? Pero la separación completa ocurre con posterioridad cuando se corta el cordón umbilical. ¿Se entiende? Visualización completa cuando el bebé está fuera del cuerpo de la madre, la separación completa es cuando se corta el cordón umbilical. En la discusión que recién veníamos tratando de concretar, pasa porque hay algunos que dicen que con la visualización completa ya tenemos una persona nueva, y hay otros que dicen que hay que esperar hasta la respiración autónoma, que es el momento determinante de la separación completa. El momento donde se puede acreditar fehacientemente la separación completa es con la respiración autónoma. No tiene ninguna relevancia de diferenciar los momentos si yo no exijo la respiración autónoma entre separación completa e individualización completa. Porque el bebé sale y se corta el cordón. Entre ese momento no hay diferencia. La diferencia viene dada con los que exigen la prueba cabal de que esa persona nació viva. Porque esos, los que sostienen esta postura, consideran que si una persona no tiene respiración autónoma, no nació viva. Por lo tanto, nunca hubo persona. Por lo tanto, nunca puede haber homicidio. ¿Se entiende la relevancia de esto? Sí, perfecto. Ahora sí pude atar hilos. Gracias. No, por Profe, favor. Sí. respecto a lo de la respiración autónoma, ¿se podría comparar un bebé que está en una incubadora, una persona que no considera persona a ese bebé en la incubadora, se podría comparar con una persona adulta que necesita un respirador? ¿O nada que ver? No. O sea, sería como no considerar persona a alguien que está con un respirador. Claro. Mirá, tiene que ver mucho y es relevante lo que preguntas. Todavía no habíamos llegado al momento de la muerte, pero es muy importante la pregunta en cuanto a los efectos. El problema, o la diferenciación entre los dos momentos que vos señalás, es que una cosa es determinar la existencia o el comienzo de existencia de una persona, y otra cosa es determinar el cese de esa vida. Por eso estamos haciendo hincapié en la diferenciación de estos dos momentos. Quienes consideren que hasta que no hay respiración autónoma no hay vida, van a tener que sostener obligadamente, y por más que eso les choque contra el sentido común, de que un bebé que nace y que necesita respiración, necesita asistencia mecánica para respirar o para hacer circular su sistema sanguíneo, no es persona hasta que no logre respirar de manera autónoma. ¿Sí? Quien sostiene la visualización completa ya va a tener persona. El momento de la muerte es otra cosa. No es considerar de la misma forma. En este momento, el que considera eso, distingue entre la existencia de una persona o no. ¿Sí? Cuando lleguemos al momento de la muerte, te pido por favor que me recuerdes lo que me acabas de preguntar, si es que te sigue quedando alguna duda, porque vamos a ver cuáles son las dos posibilidades de considerar muerta una persona, y ahí se te va a aclarar y se te va a despejar la duda. Gracias. ¿Hasta ahí estamos? Sí. ¿Alguna otra duda más respecto de esto? Sí. Acá. Perdón, Natalia. para que me quede bien claro, Natalia, acá. Así me queda claro. O sea, para la postura que dice que la respiración asistida, o sea, el hecho de que el bebé esté en respiración asistida, no se considera que está vivo, porque hasta que no tenga la respiración automática, hasta que no respire el propio. Claro. Vuelvo a repetir. Porque eso es lo que me quedó más detallado, así se entiende. ¿Se acuerdan de cuando empezamos a hablar del nacimiento, de que era un proceso biológico, de los distintos momentos que tenía, de algunas posiciones doctrinarias y por qué las descartábamos? Nos detuvimos en dos momentos. En el de la separación completa, previa visualización completa, y en el de la respiración autónoma. Yo el de la respiración autónoma se los voy a simplificar más todavía. Se los voy a marcar en dos. Se lo divido en dos. Uno es visualización completa
¿sí? El bebé es extraído de las entrañas de la madre y se lo ve de manera completa y de manera independiente a la madre, y el otro momento o el otro grupo doctrinario que exige más todavía para que haya vida, vamos a unir en una misma posición a los que hablan de separación completa y de respiración autónoma. Porque el fundamento de uno y otro es la misma. La separación completa consideran que existe a partir del momento en que existe respiración autónoma. La separación completa ocurre con el corte del cordón umbilical. El problema está en que en muchos casos la respiración autónoma deviene como consecuencia necesaria del corte del cordón umbilical, porque si no el bebé no respira más. Entonces empieza a generar sus propios movimientos biológicos para poder respirar por sí. El problema que presenta esta posición es que en muchos casos los bebés comienzan a respirar de manera autónoma aún antes del cordón umbilical, del corte del cordón umbilical, por un lado. Por otro lado, los que sostengan esta posición de exigir la respiración autónoma se van a encontrar con el problema de que en los partos donde hay muchas complicaciones y un bebé necesita asistencia mecánica para respirar, necesariamente debería ser considerado por ellos mismos como feto, aún estando separado de la madre y en un lugar diferente. ¿Se entiende? Entonces, las posturas las podemos dividir en dos. Los que exigen visualización completa, que en mi modo de ver es la posición correcta porque es la más exacta para determinar la vida del feto y para separar la vida del feto de la vida de la persona, y aquellos que van más allá y piden o separación completa o respiración autónoma, entiéndase como sinónimo. ¿Sí? Gracias, ¿Se entendió? me quedó claro ahora. Sí, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda respecto de esto? ¿O pasamos al momento de la muerte? Pasamos entonces al momento de la muerte. El tercer momento, entonces, recapitulando, antes del origen no hay nada, ¿sí? Antes de la concepción en el seno materno, entiéndase, anidación del óvulo fecundado en el útero de la madre, no hay nada. Cualquier conducta que se pretenda considerar abortiva, antes de que se pueda determinar la existencia del embarazo, es una tentativa de delito imposible, porque no hay determinación de bien jurídico. Por eso la relevancia de determinar el origen de la vida. Luego, desde ese momento hasta el momento del nacimiento, cualquier ataque puede constituir el delito de aborto, pero no el del homicidio. Por eso la importancia de determinar cuándo una persona nace. Hasta el momento de nacer es un feto, después de nacer es una persona. Cualquier conducta ahora contra ese bien jurídico va a constituir el delito de homicidio, el delito más severamente penado en el Código Penal argentino. Entonces, teniendo ya el punto de partida en el nacimiento, el otro momento a determinar de manera fidedigna es la muerte. ¿Por qué? Porque hasta que la persona muere, hay objeto de protección. Luego de que la persona no muere, no hay objeto de protección. Si una persona ataca a otra con el propósito de... ¿Con cimas vieron homicidios? Pregunta. Hice un paréntesis para ver qué vieron con cimas. ¿Vieron algún homicidio o algún tiempo en particular empezó a dar? Nadie de los que está acá estuvo en una clase de... Sí, empezó a hablar, sí. ¿Qué dio? ¿Género? Sí, delitos de género. ¿Nada más que delitos de género? Bien, entonces los homicidios los van a ver conmigo después de ver aborto. Cualquier ataque, entonces, a esa vida constituye el delito de homicidio. Por ejemplo, el artículo 80 establece que depende la modalidad con que se lleve a cabo el homicidio deja de ser simple y pasa a ser un homicidio agravado, con la simple diferencia de que en vez de recibir 25 años de prisión, recibe pena perpetua.
Esto tiene que ver con la finalidad con la que el sujeto lleva a cabo el homicidio. Por ejemplo, si lo lleva a cabo con ensañamiento, no es lo mismo matar a una persona por el motivo que sea, pero tener un arrebato y matarla, que matarla con ensañamiento, que significa que la persona, antes de provocarle la muerte, con el claro objetivo de provocarle la muerte, pero antes de provocarle la muerte, desea procurarle un desmedido dolor, un sufrimiento, un padecimiento desmedido e innecesario. ¿Sí? Eso se llama homicidio agravado por ensañamiento, y es más grave que el homicidio común. Por ejemplo, aplicarle 1 o 2 puñaladas a una persona para matarla en un contexto de una discusión puede llegar a ser un homicidio simple. Ahora, si el autor tiene un encono determinado contra la víctima y antes de matarla, decide matarla, pero antes de matarla decide aplicarle pequeños cortes en todo el cuerpo para hacerla sufrir durante un periodo de tiempo determinado, eso es un homicidio calificado. ¿Hasta ahí me siguen? Y ahora les explico por qué les estoy hablando de esto, que todavía no lo vimos. Porque a pesar del objetivo del sujeto, si con el primer corte que le infiere la víctima muere, y él, creyendo que la víctima está viva, le sigue aplicando cortes para hacerla sufrir y la sigue torturando, eso no es delito. ¿Por qué? Porque ya no hay vida. Por eso les traigo a colación el ejemplo. Por eso es importante determinar el momento de la muerte. Porque una persona, respecto de lo que cree otro sujeto vivo, puede llevar a cabo determinadas conductas que son constitutivas de determinados delitos, y si eso no es así, puede que esté haciendo esas mismas conductas, las cuales no serían nunca delitos. ¿Todos se acuerdan del caso Cabezas? ¿Se acuerdan un periodista que secuestraron, torturaron y mataron, que lo prendieron fuego un verano, más o menos? ¿Se acuerdan el caso o no? Bueno, fue una persona que fue secuestrada en Pinamar y la llevaron a una cava en el camino entre Pinamar y General Madariaga, la torturaron, la golpearon, le pegaron, le esposaron, la arrodillaron, y cuando estaba arrodillada le pegaron 2 tiros, pero no para matarlo. Después de eso, lo colocaron en un auto y prendieron fuego el auto. En el juicio se discutió si los tiros habían sido para matarlo, y lo creyeron muerto y después lo prendieron fuego, pero después se constató de que cuando fue prendido fuego dentro del auto estaba vivo, porque los pulmones tenían carbonización. Y eso cobra relevancia con lo que estamos hablando, porque si prender los fuegos forma parte de la actividad inicial llevada a cabo por los autores, se trata de un delito agravado, por una agravante específica. Si eso es posterior, porque el sujeto ya murió, simplemente es una tarea de encubrimiento. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la vida deja de existir en un momento determinado. Por eso es relevante, sumamente relevante, también determinar el momento de la muerte. Y para determinar el momento de la muerte hay 2 posturas nada más. Es más simple que la del nacimiento. Una es la postura o la posición médica respecto de la muerte. Se llama a esta posición o se la conoce como muerte clínica, que es cuando médicamente o biológicamente se determina la muerte de una persona. Y esto ocurre cuando cesan de manera irreversible todos sus sistemas circulatorios, sanguíneos y respiratorios. En ese momento se determina la muerte clínica porque ya no hay ningún tipo de posibilidad de actividad celular. ¿Sí? Mueren todas las células, muere el cerebro, muere la persona, no hay posibilidad de ninguna reactivación orgánica en el organismo. Ese momento es en el momento donde un médico acredita de manera fehaciente que una persona ha fallecido. Por lo tanto, en ese momento deja de existir la vida como bien jurídico para el derecho penal. Eso es simple, es claro, lo determina un médico. ¿Hasta ahí vamos bien?
¿Sí? Bien. El problema que se viene a plantear acá es, por suerte, un avance científico que es a partir de la posibilidad de ablación y trasplante de órganos. ¿Por qué? Porque para extraerle un órgano a una persona y poder utilizar ese órgano implantándolo en otra para darle vida a otra persona, esa persona médicamente tiene que estar viva. Por lo tanto, la ley ha creado un concepto de muerte jurídico diferente al médico. Ese momento se determina o se llama muerte cerebral. Ese momento está determinado por el artículo, justo acá no me traje el código, por el artículo 23 de la Ley de Ablación y Trasplante de Órganos, que no me acuerdo el número de la ley, pero lo tienen en el trabajo que yo les hice, ahí está el artículo y demás, que determina cuáles son los requisitos para determinar la muerte cerebral. ¿Perdón? La 24.193. Sí. Bien, gracias, Yamila. Esa ley en su artículo, creo que era el 23 inciso sexto, o eran 6 incisos, no me acuerdo, pero ahí está determinada cuáles son las pautas que se deben considerar para determinar la muerte cerebral. ¿Qué hace el legislador acá? El legislador lo que hace es, al momento de la muerte clínica, que es totalmente irreversible, le adelanta el momento de la muerte cerebral. ¿Por qué? Porque la muerte cerebral, en algunos casos, ocurre con anterioridad a la muerte orgánica o clínica. Cuando se determina que no hay ninguna posibilidad de sobrevida de la actividad cerebral, se determina la muerte cerebral. Pero la muerte cerebral implica que la persona sigue teniendo función orgánica, por lo tanto, clínicamente está viva. Su organismo está vivo, su cerebro está muerto. En ese momento, con la persona viva, es cuando se pueden extraer sus órganos para poder implantárselos a otra persona, o trasplantárselos a otra persona. Por eso se adelanta el momento de la muerte, porque la muerte clínica es diferente a la muerte jurídica, que es la denominada muerte cerebral. La muerte cerebral, que es la muerte para el derecho, es uno de los momentos del proceso biológico clínico de la muerte. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Biológicamente, una persona muere en un momento determinado, que es cuando hay irreversibilidad del funcionamiento de sus sistemas circulatorios sanguíneos y respiratorios. Ese momento puede coexistir con el de la muerte cerebral, por ejemplo, en una muerte traumática, en una muerte, no sé, determinado contexto, en un accidente, en un disparo en la cabeza, coexisten esos momentos. Pero en un proceso donde hay un padecimiento, donde hay un proceso biológico de deterioro y demás, donde el organismo se va deteriorando y por algún accidente, como por ejemplo un accidente cerebrovascular, puede determinarse el cese irreversible de la actividad encefálica y cerebral, y ese momento es diferente al de la muerte clínica. Entonces, para el derecho penal, la muerte ocurre con la muerte cerebral, que muchas veces puede coexistir y coincidir con la muerte clínica. Pero una persona, no me acuerdo si era Belén que me había preguntado hoy, una persona sin actividad cerebral conectada a un sistema mecánico de respiración, sigue siendo persona hasta que se declare jurídicamente su muerte con la muerte cerebral. Ese es el momento donde puede llegar a producirse la intervención quirúrgica de la ablación del órgano y del trasplante. Pero médicamente o clínicamente, esa persona no está muerta. ¿Hasta ahí vamos bien? Con la declaración jurídica de muerte de esa persona, se declara extinguida la vida de la persona. Por lo tanto, cualquier ataque que se haga a esa persona no es delito,
por lo menos no es homicidio. Pero sin esa declaración de muerte legal, la intervención médica de la ablación del órgano para un posterior trasplante sería un homicidio calificado por el estado de indefensión de la persona. ¿Se entiende esto? ¿Por qué la relevancia de la constatación médica desde el punto de vista biológico y el adelantamiento jurídico del concepto de muerte? Entonces... ¿Puede volver a repetir la última parte, profe? ¿Cómo? ¿Puede volver a repetir la última parte de lo que dijo? Una persona biológicamente muere cuando se puede determinar de manera fehaciente el cese irreversible de su sistema circulatorio, sanguíneo y respiratorio. A eso se le llama muerte clínica. Se determina a partir de un criterio médico. No hay posibilidad de revertir esa situación. La persona muere en ese instante, no hay ningún tipo de actividad en su organismo. Dejó de funcionar, se extinguió. En ese momento la persona muere. Ahora, hay algunas ocasiones, donde la actividad cerebral termina de manera irreversible antes que la actividad orgánica. En esos casos, y para esos casos, la ley creó un concepto de muerte diferente que adelanta el momento de la muerte y se denomina muerte cerebral, cuando el cese de la actividad cerebral es irreversible. Pero la actividad orgánica subsiste. Esa persona que biológica y médicamente está viva, para el derecho pasa a estar muerta. ¿Por qué? Porque hay cese irreversible de actividad cerebral. En ese contexto orgánico es que se puede hacer la ablación y trasplante de órganos. Para eso fue creado ese concepto de muerte. Por eso se adelanta el momento de la muerte. ¿Por qué es relevante esto para nosotros? Porque cuando tengamos que analizar algún caso en particular, un ataque a una persona que esté viva puede constituir el delito de homicidio o su tentativa. Si la persona ya está muerta, no es nada. Y si estamos en ese proceso crítico de determinar si la persona está orgánicamente viva y cerebralmente muerta, vamos a necesitar la declaración de muerte para considerar a la vida extinguida. De lo contrario, va a estar viva por más que no tenga actividad cerebral. Y cualquier ataque es considerado homicidio. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto, gracias. Buenísimo, entonces esos son los tres momentos. Perdón que tome agua, pero me estoy recuperando del famoso virus así que la garganta se seca y hay que tomar agua cada rato. Estos son los tres momentos que son relevantes a los efectos del estudio de los delitos que vamos a empezar a analizar a partir de esto. Si ustedes agarran el Código Penal o agarran cualquier obra de derecho penal, incluso el manual de la cátedra, van a ver que siempre se sigue el orden secuencial de los artículos del Código Penal. Y primero se empieza a analizar el delito de homicidio y después se pasa a analizar el delito de aborto. En función de esta explicación que vimos hoy, en función de la cronicidad de la vida, nosotros vamos a ver primero el bien jurídico, que es lo que estamos viendo, después vamos a ver el aborto y después vamos a pasar a ver el homicidio. ¿Sí? Entonces, díganme si se entendió, si tienen preguntas, si quieren que repita algo, para cerrar este tema y ver si podemos arrancar hoy con el aborto o decidimos con ustedes arrancar la clase que viene. Pero primero vamos a tratar de darle un cierre a esto. Algo que haya quedado sin entender, algo que necesiten explicarlo nuevamente, alguna pregunta que quieran hacer de la lectura del texto, o los que no leyeron el texto si se comprendió, porque lo que yo estoy diciendo ahora no es más que una reseña de lo que dice el trabajo. ¿Nada? ¿Se entendió bien? Bien. Sí, pero se entendió muy bien, gracias. Acá hay una persona que me dice que hizo una pregunta más arriba y cuando
El médico tiene que decir un momento de ablación de órganos. La pregunta, Andrea Garibotti, es esta, ¿no? A ver si... Uy, se me fue. Andrea, ¿tenés micrófono como para preguntarme porque se me fue? Ahí en ese caso, profe, ella lo que pregunta es, ¿y cuándo el médico... y cuando el médico tiene que decidir el momento de ablación de órganos? ¿Es el que decide la muerte jurídica? Como que él es el que está diciendo la muerte jurídica, pero no. Ah, gracias, porque cuando me metí al chat quise leerle y se me fue. El tema es así. El concepto de muerte cerebral es jurídico. La determinación de la muerte de una persona la hace un médico. Y el médico sigue estos parámetros. El médico sabe cuál es la muerte clínico-biológica de la persona. Y sabe también, porque está instruido de la ley, cuál es la muerte cerebral. El médico es el que sabe cuándo muere cada parte del organismo humano. Pero, por ejemplo, en algunas ocasiones coexisten los momentos y son simultáneos. En otras ocasiones puede ocurrir que la actividad cerebral cese de manera irreversible y el resto de las actividades orgánicas desarrollen y prosigan durante mucho tiempo. Sin ir más lejos y sin entrar en detalles de las particularidades del caso y demás, por desconocimiento también, pero lo que pasó con Gustavo Cerati fue eso. Gustavo Cerati tuvo muerte cerebral instantánea. Después todo lo demás fue una sobrevida absolutamente innecesaria, por el motivo que sea, por una cuestión de familiar o por lo que sea, hasta económica si quieren. Pero en ese momento hubo muerte cerebral. Todo lo demás devino hasta la muerte orgánica, que ocurre inexorablemente después de la muerte cerebral por una cuestión de deterioro. Más o menos tiempo, la muerte biológica deviene como consecuencia necesaria de la muerte cerebral. Pero no sé si esta era la respuesta a la compañera tuya, Ariel, que no me acuerdo, Gabriela creo que era. Andrea Garibotti. La determinación de la muerte la hace un médico, con los parámetros de la ley o con el criterio propiamente médico, pero quien determina que la persona está muerta es un médico. El certificado de defunción de una persona lo hace un médico. ¿Esa era, Andrea, la consulta o la duda? Sí, no tiene micrófono. Ah, bien. Acá me dicen, son supuestos que están vinculados a la objeción de conciencia, la eutanasia y el derecho a una muerte digna. María Belén. Sí, tiene que ver, pero no tiene que ver. A ver, con respecto a la objeción de conciencia, todo profesional médico tiene derecho a ejercer su derecho de objeción de conciencia en tanto y en cuanto el ejercicio de ese derecho no conculque el derecho de otra persona, por ejemplo, el derecho a la vida o el derecho a la integridad físico-corporal. ¿Qué quiere decir esto? Y esto tiene que ver con el delito de aborto también. Y trato de ir más rápido para ver que no se termine el tiempo de la reunión. Si una persona concurre a un hospital privado en demanda de algo que al médico le genera objeción de conciencia, el médico se puede negar tranquilamente mientras haya alguien que me pueda asistir. Ahora, si una persona con algún riesgo para algún bien jurídico propio concurre a un hospital público y el médico tiene objeción de conciencia y es el único que puede asistirla, su derecho a la objeción de conciencia tiene que ceder ante el derecho de la persona que lo está demandando. Fundamentalmente porque en un hospital público pasa a ser un funcionario público, pero en un hospital privado funcionaría de la misma manera por la prevalencia de bienes jurídicos y de derechos. Todos tienen derecho hasta que el derecho del otro es de superior jerarquía. Eso con relación a lo que me preguntó de la objeción de conciencia, que ya se me fue el chat. Y respecto de la eutanasia no está regulada en el derecho penal argentino. Sí hay una ley complementaria del Código Penal que habla de una muerte digna, o de lo que se llamaría muerte digna, y esto tiene que ver con que, básicamente, ninguna persona puede ser obligada a soportar nada en contra de su voluntad para preservar su propia vida. Esto es, en tanto y en cuanto esa persona pueda manifestar su voluntad, o las personas que determina la ley, que son los ascendientes o descendientes directos,
y tengan vínculo, como los cónyuges, puedan manifestar la decisión de la persona que en ese momento no se puede expresar. Básicamente se trata de eso, a no ser sometidos a tratamientos que prolonguen de manera innecesaria la vida. ¿Se entendió? Gracias. Ahí está, se entendió. Buenísimo. Eso básicamente tiene que ver con eso, con el proyecto de ley. Ustedes recuérdenme de la clase que tuvieron con CIMAS, si esto a la hora y media se corta o se puede seguir hasta que alguien lo corte. Porque en función de eso vemos si seguimos o no seguimos. ¿A la hora y media se corta solo? No, la otra vez lo cortó él. ¿Lo cortó Alexis? Sí, el martes pasado, sí. Bien, igual 1:10, no, ya estamos. Díganme entonces, 2 minutos, 1 minuto. Repasen, piensen, díganme si hay algo que quieren repetir, si hay algo que se diga de nuevo, si se entendió todo, o si les quedó alguna duda, o pasamos brevemente a diagramar la clase siguiente, porque ya no vamos a arrancar con el otro delito. ¿El silencio es que no hay ninguna duda? Profe, yo le quería hacer una pregunta para ver si lo entendí bien. A ver, ¿sí? Con el tema del nacimiento, entonces Sí. se entiende, depende de la teoría que se elija, pero lo que sí ya se sobreentiende que es cuando ya hay visualización, había dicho, que era con el cordón o sin el cordón, pero ahí ya se comenzaba, ya se entendía que había nacimiento. Y después había otra teoría más, que era la de la respiración autónoma. Claro. El tema es así. No hay una determinación en la ley. La ley no dice cuándo una persona nace. El tema está en que los operadores tienen que interpretar la ley. Y para interpretar la ley se necesita acudir a criterios médicos. Y de todos los criterios médicos, los más importantes son, desde que comienza el proceso de expulsión, que es con la primera visualización, que es cuando empieza a salir el bebé, cuando sale por completo, que eso puede pasar en segundos, o puede tardar minutos, o a veces más, o cuando se lo separa completamente, que es con el corte del cordón umbilical, que también es un proceso rápido. Y eso conlleva la discusión de si respira o no autónomamente. ¿Sí? Yo cuando empezó la clase les dije que ustedes tienen la facultad de tomar posición al respecto. El tema es que tienen que saber fundamentarla después. Hay, puede haber o debe haber, algunos jueces, por ejemplo, que consideren que el momento del nacimiento de la persona es con la primera visualización. El tema es que después va a tener que escribir una sentencia para poder justificar esto, y otros órganos judiciales se lo van a revisar a ver con qué argumentos se sostiene o no se sostiene. Otros van a decir que es con la primera visualización y van a tener sus argumentos, y otros van a exigir la separación completa o respiración autónoma con sus argumentos y sus elementos de prueba, como estuvimos viendo. El problema está en que cada uno que sostenga una postura con relación a este tema va a tener que contar con los argumentos necesarios para defenderle y para refutar las críticas que se le pueden hacer al respecto. ¿Se entiende? Yo les digo cuál es mi opinión, yo no los puedo obligar a ustedes a que piensen de determinada o cual manera. Sí, si por ejemplo el día del examen me dice, para mí la persona nace con la primera contracción, y les voy a estar preguntando un rato para que puedan justificar eso. ¿Se entiende? Pero nadie se los va a discutir. El problema está que después no van a poder justificar que provocarle un aborto a una persona que tuvo contracciones no es provocar un homicidio. Pero bueno, cada uno puede tener la postura que quiera. ¿Se entendió? ¿Era eso lo que me preguntabas, Ariel? No, yo, profe. Sí, entendí. Perfecto, gracias. Perfecto. Bien. Bien, a ver qué otras preguntas puede haber acá. ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Ninguna duda? No me anda el micrófono, no llegué a anotar el título del trabajo que se encuentra en Facebook para la próxima clase. ¿Me lo podría repetir? El título del trabajo para la clase de hoy era El bien jurídico vida, que está en el Facebook. Si ustedes entran al Facebook, que creo que están todos ahí,
van a ver que en los archivos hay un montón de trabajos. La idea es que, bueno, ya se los debe haber explicado Simas, la cátedra tiene un manual respaldatorio, no es obligatorio comprarlo, seguimos todo de ahí, lo pueden leer del autor que quieran, o cuando haya algún trabajo en particular que nosotros querramos que ustedes conozcan o lean, se los vamos a indicar y está ahí. Y si no está ahí, se los vamos a subir, para que tengan acceso a eso. Por ejemplo, después de esto vamos a arrancar con el delito de aborto. El delito de aborto es un delito que pueden leer del autor que quieran, porque de 1921 hasta ahora no tuvo nunca una modificación. Lo único que puede haber más o menos moderno son algunos fallos que tienen que ver con algún aborto terapéutico, algún aborto eugenésico, o respecto de la discusión del aborto sentimental o no. Pero lo pueden leer de cualquier autor. Lo que sí les voy a pedir que lean para la clase que viene, porque además les va a servir para todos los demás delitos que vamos a ver, es el trabajo de los delitos objetivamente complejos, creo que se llama así en Facebook, delitos objetivamente complejos, subjetivamente calificados por el resultado, con los problemas de imputación. ¿Por qué les pido esto? Porque ya en el aborto vamos a ver que el artículo 85 castiga el delito de aborto, pero además incrementa la pena en caso de que muera la mujer embarazada. Y vamos a ver que eso, desde el punto de vista objetivo, es un delito complejo, y desde el punto de vista subjetivo, es un delito calificado por el resultado. Porque no es lo mismo que alguien le quiera provocar un aborto a una mujer y la mate a propósito, o la mate sin querer. O que la mujer se preste al aborto porque quiere abortar, pero obviamente no quiere morir. Y esa muerte, si tiene que ser imputada a título de dolo, o puede ser imputada a título de culpa. No es lo mismo. ¿Sí? Entonces, les pido que lean ese trabajo y aborto de donde quieran. Y si quieren durante la semana o las 2 semanas, porque me parece que con Simas nos vamos a organizar así, un martes él, un martes yo, un martes él, un martes yo, salvo que le avisemos que podemos hacerlos continuados. Conmigo van a ver, salvo las figuras de género, que este cuatrimestre quería dar él, van a ver todos los delitos contra las personas conmigo. No sé si para la primera parte llegamos con todo, pero delitos contra la persona los van a ver conmigo. El material para leerlo, si quieren empezar a leerlo de ahora, es delito a delito de donde quieran. Ustedes quieren leer cualquier autor, lean cualquier autor. El tema es que con los autores clásicos van a estar desactualizados. No hay ninguna obra de derecho penal, parte especial, que esté al día, salvo las que son recientes, por el tema de las modificaciones constantes que hay en el Código Penal y demás. Pero cualquier autor que ustedes quieran leer que esté actualizado, o me van preguntando por mail o por el Facebook cuando quieran, yo les puedo indicar lo que hay del manual o de los trabajos que hay en el Facebook, tienen todo el material para estudiarlo. Vamos a ver aborto, vamos a ver homicidios completos, vamos a ver si hay algún fallo que leer, por ejemplo, en el homicidio en Riña, que el fallo de la Corte de Antinir, que se los voy a dar para leer, está en Facebook. De algún homicidio calificado en particular también podemos hablar y se los puedo subir por Facebook o me lo pueden ir consultando. Vamos a ver abandono de persona, vamos a ver lesiones, vamos a ver todos los lesiones, todos los delitos contra las personas. Y si quieren, como algo de ustedes, fíjense que en el Facebook está el fallo Píparo, que es un caso que deben haber escuchado seguramente en algún momento, que trata precisamente esta discusión que estuvimos teniendo hoy, de cuándo nace una persona o no nace una persona, de cuándo se provoca el delito de aborto o no. También sirve para, si lo leen, para la clase que viene, porque en ese caso, en un contexto de robo, se agredió a una mujer embarazada, se le provocaron unos disparos, qué sé yo. Esa mujer terminó, Carolina Píparo exactamente, terminó internada, se le provocó el nacimiento de su hijo, el hijo nació, con obviamente un montón de problemas a raíz del disparo que había sufrido en la panza y demás, y termina muriendo.
La discusión que había era si eso era delito de aborto o era delito de homicidio. Con el contenido de la clase de hoy, más lo que puedan leer para la clase que viene, que siempre que lean va a ser mejor para ir desarrollando los temas, y si leen el fallo hasta lo podemos comentar la clase que viene para tratar de analizarlo juntos, a ver qué opinan al respecto. Así que con eso estaríamos y nos estaríamos viendo en 15 días. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces con eso vamos a dar por concluida la clase de hoy. Acuérdense de los trabajos que les recomendé para la lectura de la clase que viene. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber a través del mail o a través del Facebook. Siempre vamos a estar disponibles para las consultas, ¿sí? Así que buenas noches a todos y gracias a todos. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias. A ustedes. Hasta luego.